Una mujer gitana abrió por error la puerta equivocada y entró en la unidad de cuidados intensivos, donde una indigente yacía en coma. En el instante en que sus dedos rozaron la mano de la paciente, se quedó paralizada de asombro. Queridos amigos, antes de continuar, el canal Historias y Destinos les invita a escribir en los comentarios desde qué lugar del mundo nos ven y cuántos años tienen. Disfruten de la historia. Esmera subió apresuradamente los peldaños del hospital, aferrando una bolsa con fruta y un juego de pijamas recién comprados. El sol de julio caía implacable, y para cuando llegó al mostrador de recepción, el sudor ya le empapaba la espalda bajo la ligera blusa. Buenas tardes, vengo a ver a mi hijo, dijo con una sonrisa a la mujer tras el cristal. Zlatanov Rodion, segundo piso, habitación 17. Le dan el alta hoy. La recepcionista tecleó con desgana. Zlatanov, murmuró arrastrando las sílabas. Ah, sí, el chico al que le extirparon el apéndice. Lo han trasladado. ¿Trasladado? ¿Cómo es posible? Titubeó Esmera. Estuve aquí anoche y todo estaba bien. Estamos reformando la sala infantil. Los pacientes han sido reubicados, respondió la mujer, encogiéndose de hombros. Vaya a ver a la enfermera de guardia en el segundo piso, ella le dirá dónde está. Esmera subió al segundo piso, pero la habitación 17 estaba vacía salvo por un somier desnudo y un hombre midiendo las paredes, apuntando cifras en una libreta. Disculpe, preguntó, ¿sabe dónde está el niño que estaba aquí? Ni idea, yo solo soy el pintor, me han encargado preparar las paredes. En el pasillo se topó con una joven enfermera, de cuya cofia almidonada asomaba una trenza rubia. En su placa se leía Olesia. Perdón, busco a mi hijo, Rodion Zlatanov. Lo han trasladado de la habitación 17. La enfermera consultó su tableta. Ah, sí, Zlatanov. Está preparándose para el alta. Lo subieron a la habitación 3 del tercer piso para que el jefe de servicio lo examine antes de marcharse. ¿Y sus cosas?, preguntó Esmera con cierta inquietud. Ya las han llevado arriba, contestó la enfermera con premura. Suba al tercer piso, habitación 3. El doctor Nikaev debería estar allí ahora. Sin esperar respuesta, se perdió en la sala de médicos. El pasillo del hospital se extendía ante ella como una cinta gris interminable. El edificio, construido en los años 70, aún conservaba el aire de la era soviética, paredes verde pálido manchadas de humedad, linóleo agrietado bajo los pies y lámparas de techo mortecinas. Mientras avanzaba, los dedos de Esmera rozaban la pared áspera, pensando en las incontables vidas e historias que aquellas paredes habían presenciado durante medio siglo. Un cartel en una puerta cerrada rezaba, Sala infantil en reconstrucción. Otro, junto al ascensor, anunciaba, Proyecto Nacional de Sanidad. Esmera vaciló. Médicos con bata blanca pasaban apresurados, empujando camillas cargadas de equipo y cruzando breves palabras entre sí. El aire olía con fuerza a desinfectante y, más tenue, a cebollas hervidas procedentes de la cafetería. En el tercer piso, miró a su alrededor, desconcertada. Una placa en la pared decía, prohibida la entrada a visitantes. Extraño, aquello no parecía un ala de pacientes. Disculpe, llamó a un celador que pasaba. ¿Dónde está la habitación 3? ¿La 3? Estaba en esa ala, respondió rascándose la cabeza. Pero solo llevo 2 días aquí, será mejor que pregunte a otro. Estaba a punto de bajar de nuevo para aclararlo cuando vio, al fondo del pasillo, una puerta abierta con el número 3 sobre el marco. Su instinto, ese que rara vez fallaba, le susurró, entra. Cruzó el umbral con cautela. La penumbra llenaba la estancia, apenas rota por el suave y rítmico pitido de los monitores. El olor a medicamentos era más intenso que en el pasillo. Varias camas ocupaban el lugar, pero solo una estaba ocupada. La luz azul del monitor dibujaba un débil resplandor en la pared, trazando la línea irregular de un latido. No había visitantes. Esmera se volvió para irse, pero algo la retuvo. Era curiosidad, compasión, o ese don que tanto tiempo había intentado negar. En la cama yacía una mujer de mediana edad, de rasgos delicados y afilados como tallados en marfil.
El cabello, ya encanecido, se extendía sobre la almohada como un halo. Era hermosa incluso con la palidez y la delgadez de su rostro. Esmera dio un paso más. Una sensación extraña, ascendente, le llenó el pecho, como si conociera a aquella mujer. Como si estuviera destinada a ayudarla. Escudriñó su rostro sereno e inmóvil, esperando percibir algún atisbo de emoción. Por impulso, le tomó suavemente la mano pálida y venosa, de dedos largos. El mundo estalló. Una casa de madera pintada de azul. Un porche amplio con barandillas talladas. La superficie plateada de un estanque reflejando nubes errantes. Un hombre alto, apoyado en el quicio de la puerta, miraba a lo lejos. La mujer, esta misma mujer, viva y radiante, estaba junto al estanque. Frente a un caballete, pintando con pinceladas firmes y rápidas. El cielo se oscureció, la tormenta se avecinaba. Pintaba con mayor prisa, decidida a terminar antes de que lloviera. Un relámpago rasgó el cielo en un destello cegador. Esmera apartó la mano bruscamente, jadeando. El corazón le latía como si hubiera corrido una maratón. La imagen de la casa junto al estanque permanecía ante sus ojos, vívida y real. ¿Cómo ha entrado aquí? La profunda voz masculina la arrancó de golpe de la visión. Un hombre alto, de bata blanca, con sienes plateadas y mandíbula firme, la observaba desde la puerta con mirada penetrante. Yo, lo siento, balbuceó. Busco a mi hijo, Rodion Zlatanov. La enfermera me dijo que estaba en la habitación 3, en el tercer piso. Soy el doctor Nikaev, respondió él, sin dejar de escrutarla. Esto es la UCI. Aquí no se permiten visitantes. ¿Cómo pasó el cierre magnético? La puerta estaba abierta, dijo ella, indefensa. No sabía que era una zona restringida. El ceño del médico se frunció, pero sus ojos se desviaron hacia la paciente. ¿Qué le estaba haciendo? Nada, murmuró Esmera, con un nudo en el estómago. Solo le toqué la mano. Sus constantes han cambiado, por primera vez en 2 semanas. Esmera guardó silencio, la visión aún ardiendo en su mente. Creo, dijo al fin con cautela, que está en algún lugar entre 2 mundos. Como si estuviera perdida y no pudiera encontrar el camino de regreso. ¿Es usted vidente?, preguntó él con escepticismo, aunque sus ojos parecían indagar más a fondo. No, sonrió levemente, pero a veces siento cosas. Nikaev suspiró y se sentó junto a la cama. La encontraron hace 2 semanas, junto al estanque plateado. Sin documentos, sin teléfono. Yacía boca arriba bajo la lluvia. Había marcas de rayos en un árbol cercano. Físicamente está estable, sin daño cerebral, pero no ha recuperado la conciencia. Estanque plateado, susurró Esmera. Y una casa azul con un porche tallado. El médico alzó la cabeza de golpe. ¿Cómo sabe lo de la casa? La policía la descubrió ayer. Su identidad sigue sin conocerse. Lo vi, dijo, tocándose la sien. Cuando la toqué, en ese momento, sonaron pasos en el pasillo y la enfermera Olesia apareció en la puerta. Olesia, dijo el doctor con tono severo, ¿cómo permitió que esta mujer entrara en la UCI? Está prohibido. Lo siento, doctor, se disculpó la joven. Le dije que fuera al tercer piso, habitación 3. Pero no precisé que era en el otro edificio. Y la cerradura magnética. Después de la tormenta de anoche, el electricista estuvo reparándola. Quizá no se activó. El médico negó con la cabeza y se volvió hacia Esmera. Su apellido, Zlatanova, Esmera Zlatanova, nombre poco común, observó. ¿Es gitana? A medias, asintió. Por parte de mi padre. El doctor la condujo a la sala correcta, donde Rodion, ya vestido y con sus cosas ordenadas, la esperaba. Tras un rápido examen, firmó el alta y, antes de que se marchara, le tendió una tarjeta. Llámeme si puede aportar más información sobre la paciente. Al salir del hospital, Esmera sintió un extraño desasosiego. Rodion corría feliz, gozando de su libertad, mientras su mente no dejaba de volver a la imagen de la mujer en coma, la casa azul junto al estanque, el relámpago. Está empezando de nuevo, pensó. El don despertaba. En la UCI, los dedos de la mujer se movieron débilmente, el primer gesto en 2 semanas de inconsciencia.
El sol poniente doraba el techo de la vieja casa de los Zlatanov, transformando sus tejas oscurecidas por el tiempo en un mosaico de oro. Esmera, sentada en el porche, acariciaba distraídamente la cabeza peluda de Sharik, el mestizo echado a sus pies. El día se desvanecía, pero la inquietud que le había dejado la visita al hospital crecía en su interior. La casa, el estanque, el relámpago, imágenes que la perseguían, repitiéndose en su mente como una película atascada en el proyector. «Mamá, el abuelo me hizo un cuchillo mientras estaba en el hospital», exclamó Rodion, saliendo de la casa con un modelo de madera para trabajo en cuero entre las manos. «Cuando sea mayor me dará uno de verdad. Espero que para entonces ya hayas aprendido a no correr con objetos afilados», sonrió Esmera, despeinándole el cabello rebelde. «La cena está en la mesa. Come y luego prepárate para dormir. ¿Y un cuento antes de dormir?» Por supuesto, como siempre. Cuando Rodion desapareció en el interior, Esmera se quedó un momento en el porche, respirando el aire fresco de la tarde. Desde el fondo del patio llegaba el ritmo constante de un martillo, su padre trabajando hasta tarde. La decisión surgió sin esfuerzo. Aquella noche le preguntaría por su madre, por el don, por todo aquello que había permanecido en silencio durante tantos años. El taller de Ostap Zlatanov estaba en el rincón más alejado del amplio patio, una pequeña cabaña de troncos con una ventana orientada al este. Colocada, según su padre, para que los primeros rayos del sol iluminaran su labor. Dentro, el aire olía a cuero, alquitrán y madera, aromas que Esmera conocía desde niña. Empujó la puerta con suavidad. Su padre, sentado en un taburete bajo, trabajaba concentrado en una brida ornamentada. Sus manos fibrosas, con las venas marcadas bajo la piel curtida, se movían con la precisión de un músico pulsando cuerdas. El mango tallado del cuchillo destellaba mientras trazaba intrincados dibujos sobre el cuero. «¿No puedes dormir?», preguntó Ostap sin levantar la vista. Siempre había sentido su presencia, incluso cuando, de pequeña, ella intentaba sorprenderle a escondidas. Quería hablar. Esmera se sentó en un banco de madera, acariciando con la mano las piezas terminadas que colgaban en la pared. Decían que su padre hacía las mejores monturas y arreos de la región. «¿De qué?», preguntó él, alzando finalmente la mirada. Sus ojos oscuros y hundidos se arrugaron levemente en las comisuras. «De mamá, y de su don». Sus manos se detuvieron por un instante, y luego reanudaron el trabajo, más despacio, con movimientos deliberados. «Nunca me lo habías preguntado», dijo en voz baja. No quería reabrir la herida. Esmera vaciló, pero terminó contándole lo de la mujer en coma, la visión y la reacción del doctor Nikaev. Ostap escuchó en silencio, apretando la mandíbula. «Así que ha llegado el momento», exhaló al fin, dejando a un lado las herramientas. Sabía que un día tendríamos esta conversación. Se levantó, tomó una botella de vino polvorienta de un estante y sirvió el líquido oscuro en 2 viejas tazas de barro. «Por el alma de tu madre», murmuró, bebiendo un sorbo. El silencio se espesó en el taller, cargado de expectación. «Milena era extraordinaria», comenzó, con la mirada perdida más allá de su hija. «La conocí en la feria de Kobrov. Podía leer el pasado de las personas. No como esos charlatanes de mercado, sino de verdad. Le bastaba tocar una mano para ver. Como yo hoy», susurró Esmera. «Exacto. Las mujeres de la familia de tu madre siempre han llevado ese don, la capacidad de percibir lo oculto». Pero Milena negó con la cabeza. Antes de cumplir los 30, también podía ver el futuro. A Esmera le recorrió un escalofrío. El vino de su taza se agitó, proyectando destellos rojizos en la pared. ¿Y qué le pasó? Se convirtió en un tormento. Su voz titubeó. Una carga que no podía compartir. Veía tragedias que no podía evitar. Advertía a la gente, pero no le creían. Y cuando la desgracia llegaba, la culpaban a ella, la llamaban bruja, portadora de infortunios. Atravesó el taller, abrió un viejo arcón y sacó una fotografía desvaída enmarcada. Una joven con los mismos ojos que Esmera, sonriendo mientras sostenía a una niña pequeña. En su último año apenas dormía. Decía que las visiones la perseguían incluso en sueños.
Traté de ayudarla, pero, ¿cómo frenar lo que corre por la sangre? Su dedo recorrió el rostro de Milena en la imagen. Una mañana te besó en la coronilla, a mí en la mejilla, y dijo, perdóname, no puedo soportarlo más. Una hora después la hallaron en el bosque. Había bebido infusión de cicuta. La respiración de Esmera se quebró. A los 12 años le habían dicho que su madre había muerto de una enfermedad cardíaca, una mentira para protegerla que dejó un vacío de preguntas sin respuesta. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó con voz neutra. Por miedo, respondió Ostap sin rodeos. Miedo a que siguieras su camino, a que el don despertara y te consumiera también. Pero ya se manifestó cuando era niña. Recuerdo que toqué a nuestra vecina y vi cómo escondía dinero bajo las tablas del suelo. Sí, asintió él, y te enseñé a ignorarlo, a olvidarlo. Pensé que, si no lo desarrollabas, se apagaría. Pero solo quedó dormido. Una sonrisa amarga asomó a los labios de Esmera. Y ahora está despierto. Guardaron silencio. Afuera, la oscuridad había crecido. Y solo la cálida luz de la vieja lámpara de queroseno, un objeto al que su padre se negaba a renunciar, iluminaba la estancia. ¿Qué debo hacer?, preguntó por fin. Los ojos de Ostap se encontraron con los suyos, llenos de dolor y de amor. No lo sé, hija. Tal vez tu camino sea distinto. Eres más fuerte que Milena. Más sabia. Tienes un hijo. Tienes un ancla. ¿Y si empiezo a ver el futuro? No todas las mujeres de tu linaje podían hacerlo. La abuela de Milena, por ejemplo, solo podía leer el pasado. Esmera apuró de un trago el contenido de su taza. ¿Quieres ayudar a esa mujer, verdad? Sí, sin dudarlo. No sé por qué, pero siento que debo hacerlo. Entonces ayúdala, pero no te pierdas a ti misma. Prométemelo. Ella asintió y, como cuando era niña, se apoyó en su hombro. Olía a cuero, a tabaco, y, tenuemente, a lágrimas que él nunca dejaba ver. Esa noche, después de leerle el cuento, Rodion se quedó dormido casi al instante. Esmera permaneció un rato sentada al borde de su cama, escuchando su respiración tranquila y observando la franja de luz del pasillo. El sueño llegó tarde, denso y vívido. La casa azul junto al estanque. El agua plateada reflejando nubes. Caminó como un fantasma, vio un viejo manzano de tronco retorcido, un cobertizo con pintura descascarada y un buzón de metal con una placa oxidada, calle Serebrianaya, 17. Esmera despertó al amanecer con un nombre en los labios, Axinia. No recordaba que el doctor Nikaev hubiera mencionado nunca a la mujer por su nombre. Pero de algún modo lo sabía. Mientras Rodion dormía y su padre preparaba el desayuno, abrió el portátil. Los dedos le temblaban al teclear en Yandex, calle Serebrianaya, 17. Los segundos se hicieron eternos. Y entonces, resultados. La calle existía en una aldea cercana, a solo 15 kilómetros. Al cambiar a la vista de mapa, la vio, junto a un estanque cuya superficie resplandecía azul bajo el sol de la mañana. El corazón le latía con fuerza. No era una visión, era un recuerdo. Había tocado la mente de aquella mujer, visto su vida, su hogar. «Mamá, tengo hambre», murmuró Rodion, apareciendo en la puerta, con el pelo revuelto y la mejilla marcada por el sueño. Esmera cerró el portátil, pero la decisión ya estaba tomada. Ese mismo día irían al estanque plateado, a la casa que había visto en su sueño, la casa de la mujer suspendida entre la vida y la muerte. El don de su madre vivía en ella, y ahora debía aprender a llevarlo, sin repetir su destino. ¿A dónde vamos?, preguntó Rodion, pegando la nariz al cristal del autobús mientras veía desfilar árboles y campos. A visitar a alguien, respondió Esmera con evasivas, girando entre los dedos la tarjeta del doctor Nikaev. Lo que por la mañana le había parecido una decisión impulsiva ahora, a plena luz del día, se le antojaba temerario, y sin embargo algo la empujaba a seguir, como si un hilo invisible uniera su destino al de aquella desconocida que yacía en una cama de hospital. ¿A quién?, insistió Rodion, tamborileando los dedos contra el vidrio. A una señora que está enferma, contestó con cuidado. Quizá podamos ayudarla. ¿Como un médico? No exactamente. Rodion frunció el ceño, con un gesto idéntico al de su padre en el pasado.
¿Como la abuela Milena? Soltó de pronto. El abuelo dice que podía curar a la gente con las manos. Esmera se estremeció. Su padre nunca le había hablado del don sanador de su madre. ¿Qué más le había confiado a su nieto y no a ella? Algo así, dijo, volviendo la mirada hacia el paisaje cambiante. Media hora después apareció ante ellos el asentamiento de Zarevny, una aldea típica de la era postsoviética, con casas de ladrillo de 2 plantas, pequeños huertos frontales, vallas torcidas y alguna que otra vivienda nueva. El autobús los dejó en la única parada, frente al destello plateado de un estanque. «Vaya», exclamó Rodion, «es enorme. ¿Podemos nadar?» «Hoy no», respondió Esmira, comprobando en su teléfono el mapa. «Iremos por aquí, siguiendo la orilla». Un sendero estrecho serpenteaba entre viejos sauces que inclinaban sus ramas hacia el agua. El sol de julio vertía oro líquido sobre las hojas, proyectando reflejos que danzaban en la superficie. A lo lejos, se escuchaban las voces de bañistas llamándose unos a otros. «Mamá, mira», Rodion señaló hacia el estanque. «Esa casita azul, igual que en tu historia sobre el espíritu del agua». El corazón de Esmira dio un vuelco. Allí estaba, en un recodo de la orilla, escondida entre manzanos salvajes, se alzaba una casa de 2 plantas pintada de un azul cielo intenso, con un amplio porche, barandales tallados, techo de tejas y una ventana en el ático. Exactamente como en su visión. «Es aquí», susurró, sintiendo que la punta de los dedos se le enfriaba. Se acercaron. Junto al portón había un buzón oxidado con la inscripción Calle Cerebriana ya, 17. Tras él, un cobertizo de pintura desconchada y, junto a la casa, un viejo manzano deforme, todo tal y como lo había soñado. Esmira vaciló. ¿Qué podría decirles a los dueños? «Hola, soñé con su casa». El destino decidió por ella. La puerta chirrió y un hombre alto, desaliñado, salió al porche. Su rostro sin afeitar mostraba el cansancio de noches sin dormir, la sombra de la preocupación le oscurecía la mirada. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó con recelo. «Perdone la intromisión», empezó Esmira, con la garganta súbitamente seca. «Buscamos a una mujer que vive aquí. Su nombre es…», vaciló, no estaba segura. «Axinia», intervino Rodion, señalando hacia la casa. «La tía Axinia vive aquí». El hombre palideció, aferrándose a la barandilla. «¿Cómo lo saben? ¿Vienen de la policía?» «No», Esmira dio un paso al frente. «Creo que sé dónde está Axinia». El interior de la casa resultaba luminoso y amplio, pese al mobiliario antiguo. Las paredes estaban cubiertas de cuadros, paisajes, bodegones, retratos, que respiraban creatividad y amor por el arte. «Soy Germán, el hijo de Axinia», dijo el hombre, sirviendo té en la cocina, decorada con un papel pintado ya desvaído. «Volví ayer de un turno de trabajo y ella no estaba. Sus cosas siguen aquí, su teléfono también. Los vecinos no la han visto desde hace 2 semanas. Anoche presenté una denuncia, pero no ha habido noticias». Me miró con un destello de esperanza. Dijo que sabe dónde está. Esmira respiró hondo y le contó su encuentro casual en el hospital con una mujer en coma. Y la visión que había tenido, omitiendo cualquier mención de su don. «¿Por qué nadie me llamó?». Golpeó la mesa con el puño, presa de la desesperación. 2 semanas. Podría haber muerto. Los médicos aseguran que su estado físico es estable, replicó Esmira con suavidad. Simplemente no ha recuperado la conciencia. La encontraron sin documentos y la registraron como una mujer sin hogar no identificada. Germán salió un momento y volvió con un lienzo pequeño. Es un autorretrato que pintó el año pasado. El rostro era inconfundible, los mismos rasgos delicados, pómulos altos, cabello plateado y ojos gris tormenta de la mujer que yacía en la cama del hospital. «Es ella», confirmó Esmira, sintiendo un escalofrío. «¿Cuándo habló con ella por última vez?» «Hace 2 semanas y media», respondió, hundiéndose en una silla. «Trabajo por turnos en la central hidroeléctrica de Boguchansk, 1 mes allí, 2 semanas en casa. La llamaba cada noche, hasta que dejó de contestar. Pensé que se le había roto el teléfono, o que había ido a la ciudad». Rodion irrumpió, cortando la conversación.
Arriba hay una habitación llena de pinturas y cuadros. ¿Puedo verla? No, contestó Germán con firmeza, aunque suavizó el tono ante la decepción del niño. Es el estudio de mi madre, nadie entra sin su permiso. ¿Puedo al menos ver las manzanas del jardín? Ve, pero no te alejes, concedió Esmira. Cuando el niño salió, Germán vertió valeriana en su taza. Perdón, han sido 2 semanas de infierno. No sabía qué pensar, y ella estaba en el hospital todo este tiempo. Esmira percibió que hablaba para llenar el silencio, para mantener a raya el miedo. Lo interrumpió con suavidad. Tenemos que ir al hospital. Ahora, 1 hora más tarde, caminaban por los pasillos del hospital regional. Germán había conducido en un silencio sombrío, aferrado al volante de su viejo Volkswagen. Solo había preguntado una vez. ¿Cómo nos encontró? ¿Por qué decidió venir? Esmira balbuceó algo sobre la casualidad y la intuición, aún no estaba preparada para decirle la verdad. En el pasillo de la 3ª planta se toparon con el doctor Nechayev. Al verla, el rostro del médico se iluminó. Ha venido. Iba a llamarla. Ha habido una mejoría. Se detuvo al notar la presencia de Germán. Es el hijo de Axinia, presentó Esmira. Hemos encontrado su casa. El médico alzó las cejas. Sorprendido. Increíble. La policía no lo logró en 2 semanas. No lo intentaron demasiado, replicó Germán con frialdad. ¿Dónde está mi madre? En la habitación. Axinia yacía inmóvil, pero ya no estaba rodeada de tantas máquinas. Germán se quedó paralizado y luego se dejó caer en una silla junto a la cama, aferrando la mano inerte de la mujer. Mamá, ¿qué te ha pasado? Coma de origen incierto, explicó el doctor en voz baja. Todos los órganos funcionan con normalidad. No hay daño cerebral. El EEG muestra actividad, pero como bloqueada. Es como si su conciencia estuviera atrapada en lo más profundo. ¿Y qué se puede hacer? Preguntó Germán con desesperación. Seguimos el protocolo habitual, respondió el médico, titubeando. Aunque, para ser sincero, tenía cierta esperanza en su acompañante. En mí, la sorpresa de Esmira fue genuina. Tras su contacto, registramos una reacción por primera vez, mínima, pero presente. Rodion, que había quedado en el pasillo con la enfermera Olesia, asomó la cabeza. Mamá, ¿puedo comprar un zumo? La tía Olesia dice que lo venden en la cafetería. Claro, le dio unas monedas. Pero no te alejes. Cuando el niño se fue, el doctor bajó la voz. No sé qué ocurrió ese día, pero creo que usted podría ayudarla. Hay algo inusual en su efecto sobre la paciente. Esmira se encontró con la mirada de Germán, en ella había súplica, esperanza, y aún algo de duda. No soy vidente, dijo con suavidad. Solo percibo, a veces, cosas que otros no. ¿Lo intentará? Pidió él. Por favor. Esmira se acercó despacio a la cama. Por dentro, el miedo se agitaba, ¿y si las visiones se intensificaban? ¿Y si este era el mismo camino que destruyó a su madre? Pero la súplica en los ojos de Germán pesó más. Tocó la mano de Axinia, y el mundo se difuminó, cediendo paso a otra realidad, los recuerdos de una mujer atrapada entre la vida y la muerte. Una tormenta sobre el estanque. Axinia guarda con prisa sus pinceles, pero algo la retiene. Un último trazo, el detalle final. El cielo se parte con un rayo, un destello cegador, un estruendo. El árbol cercano recibe el impacto. La mujer cae, dolor, oscuridad, y después, la extraña sensación de flotar, como si su alma se hubiera desprendido del cuerpo. Un rayo, susurró Esmira al volver en sí. Fue alcanzada durante una tormenta. ¿Un rayo? El médico frunció el ceño. No presenta quemaduras. No fue un impacto directo, el rayo golpeó el árbol junto a ella. Puede que hubiera una descarga secundaria. Su voz se apagó. La mano de Axinia se estremeció levemente en la suya. El monitor cardíaco aceleró el ritmo. ¿Lo ve? Exclamó el doctor. Responde a usted. Germán miró a Esmira, asombrado y con una esperanza frágil. ¿Cómo supo lo del rayo? Lo vi, cuando la toqué. La entrada de Rodion interrumpió el momento. Mamá, ya tengo el zumo. De nuevo, los dedos de Axinia se movieron, como si quisieran responder a la voz del niño, tendiendo la mano desde la oscuridad hacia la luz que acababa de entrar en la habitación.
No me opongo a que continúe con sus sesiones, dijo el doctor, cruzándose de brazos, pero con una condición, que se realicen bajo supervisión médica. No puedo permitir experimentos sin control. Esmira asintió, aliviada, había temido una negativa. La reacción de Axinia había debilitado el escepticismo del médico. ¿Con qué frecuencia puedo venir? A diario, en horario de visitas, anotó en la ficha, pero no más de 1 hora, y sin procedimientos distintos al contacto físico. Nada de métodos exóticos. Solo le tomaré la mano, prometió Esmira, y le hablaré. Su propia certeza la sorprendía. 1 semana atrás, había huido de su don, ahora se disponía a sumergirse deliberadamente en los recuerdos de otra persona. Quizá había sido aquella conversación con su padre. Tal vez, la desesperación en los ojos de Germán, o la fe casi infantil en los de Rodión. ¿Exactamente cómo ayudarás?, preguntó Germán, con cautela. Imagina que la conciencia de tu madre está perdida, dijo al fin Esmira, contemplando la llovizna veraniega que difuminaba los árboles tras la ventana. En algún lugar entre mundos. Intentaré encontrar el camino para traerla de regreso. ¿A través de los recuerdos? Sí, a través de los recuerdos. ¿Pero cómo? Solo confía en mí, susurró. Al menos, intentémoslo. Día 1. Esmira se sentó junto a la cama de Axinia, sosteniendo con suavidad su mano inerte. El monitor emitía un pitido constante. Junto a la puerta, Olesia observaba en silencio, con discreta curiosidad. No sé si puedes oírme, Axinia, empezó Esmira, sintiéndose un poco absurda, pero intentaré ayudarte a volver. Se concentró, dejando que su don se desplegara por completo. La habitación se desvaneció. Una cabaña de madera en las afueras de un pequeño pueblo. Una niña de trenzas claras balancea las piernas desde el porche. Su padre, un hombre alto con camisa de cuadros, talla algo con una navaja mientras tararea. Axinia, mira lo que te he hecho, dice, tendiéndole un caballito de madera. La niña se levanta de un salto, radiante. Verano de 1970. Tienes 6 años y el mundo es inmenso y está lleno de maravillas. Te veo de niña, murmuró Esmira al volver. Tu padre se llamaba Rostislav. Te tallaba juguetes de madera. Adorabas especialmente el caballito que hizo en madera de tilo. El campamento pionero Orlianak. Axinia, con 12 años, jamás había estado tan lejos de casa. Era a la vez aterrador y emocionante. Las chicas de su grupo se burlaban de su acento campesino, pero el monitor, Sasha, la defendió. En nuestro grupo no se acosa a la gente talentosa. Había visto sus primeros dibujos, tímidos bocetos a lápiz. Comenzaste a dibujar en el campamento pionero, continuó Esmira, como si leyera en voz alta un libro de memorias. El monitor Sasha fue el primero en reconocer tu talento. Su bondad cambió algo en ti. 1 hora se desvaneció sin que nadie lo notara. Esmira salió del hospital agotada, con un dolor punzante en las sienes, pero extrañamente inspirada. Mientras Olesia la acompañaba a la salida, le susurró. ¿Sabes? Sus constantes han mejorado. Solo un poco, pero aún así. Día 5. El día de tu graduación llovía, y te sentías molesta porque la lluvia arruinó tu vestido. Pero Misha, tu compañero de clase, te puso su chaqueta sobre los hombros y te confesó su amor. Permaneciste bajo un castaño, besándolo hasta quedar empapada. Desde un rincón de la habitación, Germán se estremeció. ¿Cómo sabes eso?, preguntó, cuando Esmira terminó la sesión. Mi madre jamás me habló de aquel día. Esmira se frotó las sienes, cansada. Fue solo una suposición, respondió con evasivas. Muchas historias se parecen, pero el nombre. Mijail fue, en efecto, su primer amor. Lo había visto en viejas fotografías. Guardó silencio. ¿Cómo explicar que no se trataba de suposiciones, sino de que podía ver y revivir los recuerdos ajenos con la misma intensidad que los propios? Germán no la creería o la tomaría por loca. Cuando mencionaste a Misha, su mano tembló, dijo Germán, bajando la voz, aunque estaban solos. Apenas un poco, pero lo noté. Yo también, asintió Esmira. Día 8. Una modesta boda a inicios de los 90. Axinia con un sencillo vestido blanco, junto a un joven esbelto, de mirada inteligente.
Su primer hogar, un minúsculo apartamento de una sola habitación en un bloque de hormigón. El dibujo quedó relegado. La supervivencia exigía prioridad: colas para el pan, cupones de racionamiento, estantes vacíos. Un vientre que crecía, el inminente nacimiento de Germán. Las contracciones, la sala de maternidad, el llanto del recién nacido. Fue un varón, 3.4 kilos. Cuando nació Germán, lloraste de alegría, dijo Esmira, estrechando la mano de Axinia. Era tan pequeño, con un vello suave en lugar de cabello. Lo llamaste como tu bisabuelo, un héroe de guerra. Una lágrima resbaló por la mejilla de Axinia, la primera reacción visible. El doctor Nechayev, que entraba a revisarla, se detuvo en seco, incrédulo. Increíble, murmuró. Esmira prosiguió, ignorando su presencia. Cuando Germán cumplió 1 año, pintaste su retrato, tu primer lienzo en años. Comprendiste que ya no podías vivir sin el arte. Los dedos de Axinia se cerraron, apenas, alrededor de la mano de Esmira. Día 11. El divorcio. Tu marido se marchó con otra mujer. No puedo vivir con alguien que solo ve sus propios cuadros, dijo antes de irse. Axinia, sola con un niño de 5 años. Trabajos esporádicos, clases nocturnas para obtener el título de arte. Germán esperando en casa, recalentando sopa para sí mismo, maduro antes de tiempo, comprendiéndolo todo. Podremos con esto, ¿verdad, mamá? Y lo lograron. Fue difícil, pero nunca te rendiste. La voz de Esmira era suave, casi hipnótica. Germán creció como un muchacho serio y responsable. Te sentías orgullosa, aunque rara vez lo decías. Día 14. Los 2000. El regreso a tu hogar de la infancia, junto al estanque. Tus primeras grandes exposiciones. Germán en la universidad, partiendo a estudiar lejos. La soledad. Tus cuadros se volvieron más intensos. Internet abrió nuevos horizontes. Coleccionistas de todo el mundo comenzaron a adquirir tu obra. Mamá, estoy tan orgulloso de ti, te dijo tu hijo adulto por teléfono. Los años pasaron, plateando tu cabello. Tu talento obtuvo al fin reconocimiento, escribieron artículos sobre ti en revistas. Pero los momentos más felices siempre fueron las llamadas de Germán. Esmira hablaba ahora con más certeza, segura de que Axinia podía oírla. Bajo los párpados cerrados, sus ojos se movían como en sueños, a veces sus dedos se agitaban. Sus labios intentaban formar palabras. Está a punto de despertar, afirmó con seguridad el doctor Nechayev, tras examinarla. La actividad cerebral es casi normal. No sé qué está haciendo, pero siga. Día 15. Esmira estaba sentada junto a la cama, sosteniendo su mano. El doctor y 2 enfermeras observaban a distancia. Germán paseaba nervioso por la habitación. Ese día saliste a pintar una tormenta, dijo Esmira en voz baja. Siempre te había fascinado la fuerza bruta de los elementos. Las tormentas, los relámpagos. Decías que contenían una energía especial que ansiabas atrapar en el lienzo. Cuando empezó a llover, permaneciste allí, decidida a terminar. El rayo cayó de pronto. La mano de Axinia se tensó. Sus párpados temblaron. ¿Recuerdas el destello? Insistió Esmira. El estruendo ensordecedor. Luego, la oscuridad. Pero ahora puedes volver. Tu hijo te espera. Tus cuadros te esperan. Tu vida te espera. Esmira se sintió como una guía, tendiendo un hilo desde el reino del olvido hasta el mundo de los vivos. Vertió todo el poder de su don, toda la compasión de su corazón, en sus palabras. Y en ese instante, Axinia abrió los ojos. Germán corrió hacia ella. Mamá. La mujer parpadeó, entornando los ojos ante la luz intensa. Su mirada, confusa e incierta, recorrió los rostros presentes en la habitación hasta detenerse en Esmira. Tú, susurró con voz ronca, quebrada por años de silencio. Me tomaste de la mano. Escuché tu voz en la oscuridad. Germán se inclinó sobre ella. Mamá, soy yo. Germán, tu hijo. Axinia lo observó sin reconocerlo. ¿Quién eres? Yo, no entiendo. Un silencio denso se apoderó de la sala. El doctor Nechayev se acercó con rapidez, alumbrando sus ojos con una linterna y comprobando sus reflejos. Axinia Rostislavovna, ¿sabe usted quién es? Preguntó con tono profesional.
Ella frunció el ceño. No lo recuerdo. Su mirada volvió hacia Esmira. Solo a la muchacha de las manos amables. Ella me contó historias hermosas. Sobre la vida de alguien. Germán, desesperado, se volvió hacia el médico. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no me reconoce? Amnesia retrógrada, respondió Nechayev en voz baja. Es frecuente después de un coma. Por lo general es temporal. Por lo general, la voz de Germán temblaba. En la mayoría de los casos, la memoria regresa, lo tranquilizó el médico, posando una mano sobre su hombro. Dele tiempo. Axinia volvió a mirar a Esmira. No te irás, ¿verdad? Me contarás más. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Esmira le apretó la mano. Por supuesto, te diré todo lo que quieras saber. En ese instante, Rodión asomó la cabeza por la puerta. Había estado esperando en el pasillo junto a la enfermera Olesia. Mamá, ¿vas a venir pronto? Al ver a la paciente incorporada y con los ojos abiertos, exclamó con júbilo, tía ha despertado. Te dije que lo haría. Axinia giró hacia la voz del niño, y su rostro se iluminó brevemente. Qué buen chico, murmuró. Tienes unos ojos bondadosos, igual que tu madre. Germán se volvió hacia la ventana, ocultando sus lágrimas. El doctor Nechayev condujo discretamente a Rodión hacia afuera, prometiéndole una barra de chocolate de la máquina expendedora. Esmira permaneció sentada junto a Axinia, invadida por una mezcla extraña de triunfo e inquietud. Había rescatado a aquella mujer de la nada, pero sus recuerdos seguían sumidos en la oscuridad. Quedaba mucho por hacer, aunque ahora estaba segura. Si había logrado devolverle la conciencia, también podría devolverle la memoria. Descansa, dijo, poniéndose en pie. Volveré mañana. ¿Lo prometes? En los ojos de Quiseya brilló un destello de soledad. Lo prometo, respondió Esmira con firmeza, volviéndose hacia Germán. Quédate con ella. No le digas aún quién eres, solo acompáñala. Al salir, echó una última mirada. Germán estaba sentado junto a su madre, sosteniéndole la mano con el mismo cuidado que ella le había mostrado momentos antes. Sus ojos reflejaban dolor, y también una débil chispa de esperanza. Le he devuelto la vida, pensó Esmira. Ahora debo devolverle la memoria. El entorno familiar es el mejor remedio para este tipo de pacientes, comentó el doctor Nechayev, hojeando los documentos de alta en su escritorio. Los olores, los sonidos y los lugares conocidos estimulan la recuperación de la memoria. Por supuesto, requerirá tiempo y paciencia. Germán asintió, retorciendo nerviosamente un pañuelo entre los dedos. En los últimos 3 días apenas había dormido, temeroso de dejar sola a su madre en el hospital. Ella seguía sin reconocerlo, llamándolo joven y preguntándole si ya se habían visto antes. ¿Y si no recuerda nunca? Preguntó con voz ronca. Nechayev se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. En la mayoría de los casos, los recuerdos vuelven de forma gradual. A veces solo fragmentos, islas aisladas del pasado. Lo importante es tener paciencia. La puerta se abrió suavemente y Esmira entró. Después de 3 semanas de visitas diarias, el personal del hospital se había acostumbrado a su presencia y le permitía moverse sin escolta. Axinia ha preguntado por ti, dijo a Germán. Dice que siente que debería conocerte. Los ojos de Germán se iluminaron con un atisbo de esperanza. Es una buena señal, asintió el doctor. Por cierto, señora Zlatanova, quisiera pedirle algo. ¿Consideraría continuar con sus sesiones con Axinia Rostislavovna después del alta? Sé que sus métodos son poco convencionales, pero los resultados hablan por sí mismos. Esmira vaciló. Su relación con su don era complicada. Cada inmersión en la memoria ajena la dejaba exhausta y con fuertes dolores de cabeza. Sin embargo, abandonar a Axinia a mitad del camino le resultaba impensable. Me gustaría ayudar, pero tengo a mi hijo y mi trabajo. No puedo ir a Zarechnaya con regularidad. Véngase a vivir con nosotros, soltó Germán. Solo por un tiempo. Hay espacio de sobra. Mi madre confía únicamente en usted, y yo cubriré todos los gastos. No puedo simplemente dejarlo todo, negó con la cabeza Esmira. Está mi padre, su taller, nuestra casa. Se lo ruego, la interrumpió Germán, con una desesperación cruda en la voz.
No tengo a nadie más a quien acudir. Ostap Zlatanov escuchaba en silencio la súplica de su hija, sentado en el banco frente a la casa. Profundas arrugas se marcaban alrededor de sus ojos, sus dedos acariciaban distraídamente el tallo tallado de su vieja pipa. No me estás pidiendo permiso, dijo con una leve sonrisa. Ya has tomado la decisión, pero mi opinión te importa. Esmira se sentó a su lado, sintiéndose otra vez como una niña pequeña. No quiero dejarte solo, pero esa mujer te necesita más que un anciano, concluyó él. Lo entiendo, hija. En nuestra familia siempre hemos honrado la ley de ayudar al prójimo. Cuando se tiene un don, uno está obligado a compartirlo. Se incorporó lentamente, apoyándose en su bastón, las rodillas le molestaban más últimamente. Además, no te vas para siempre. Volverás cuando el trabajo esté hecho, y yo cuidaré de la casa. Sharik me ayudará también. Le dio una palmada en la cabeza al perro, que dormitaba perezosamente en el porche. Gracias, papá, Esmira lo abrazó, aspirando el aroma familiar de cuero y tabaco. Recuerda siempre lo que te he dicho, añadió Ostap con gravedad, no te pierdas a ti misma. El don debe servirte a ti, y no al revés. Desde el fondo del patio se oyó el golpe de la puerta del taller. Y Rodión apareció, agitando con orgullo una pequeña bolsa de cuero. Mira, mamá, la hice yo mismo, para los lápices. Bien hecho, asintió Ostap con aprobación. Un auténtico Zlatanov. Y yo también iré al estanque. ¿Puedo llevar mi caña de pescar nueva? Preguntó el chico con toda naturalidad. El estanque plateado los recibió con ondas en las que bailaban los reflejos del atardecer. Hermann los esperaba junto a la verja de una casa azul pálido, moviéndose nervioso de un pie al otro. Axinia había recibido el alta aquella tarde y descansaba ahora en la planta superior. Gracias por aceptar, dijo, ayudando a cargar el equipaje. No sé cómo expresar mi gratitud. Basta con que nos dé a Rodión y a mí una habitación con vistas al estanque, sonrió Esmira, aligerando la tensión. Y dime dónde llega mejor la señal de Wi-Fi, tengo que trabajar. El interior resultó más cálido y acogedor de lo que dejaba entrever la fachada, 2 plantas, techos altos. Muebles sólidos aunque algo anticuados. Las paredes estaban cubiertas de cuadros, algunos terminados y otros a medio hacer. Entre un aparador y unas mecedoras de época soviética destacaba, casi fuera de lugar, un televisor moderno. Mi madre compró la casa en los 90, tras su divorcio, explicó Hermann, guiando la escaleras arriba. La fue renovando poco a poco, pero conservó muchas cosas como estaban. Siempre decía que los objetos antiguos guardan memoria. Esmira asintió. La idea coincidía con la filosofía de su padre. La primera noche transcurrió entre la instalación y el acomodo. Axinia apareció para la cena, callada, distante, con la mirada perdida. Apenas probó bocado, observando a los recién llegados con una curiosidad apagada. ¿Nos hemos visto antes?, preguntó a Esmira. Sí, respondió esta con suavidad. En el hospital. Fui a verte todos los días. Me contabas historias hermosas sobre la vida de alguien. Mi vida, asintió Esmira. Y seguiré contándotelas, si me lo permites. Axinia miró a Hermann. ¿Y este joven, es tu marido? Hermann apartó la vista de golpe, ocultando el dolor en sus ojos. No, aclaró Esmira, con delicadeza. Es tu hijo, Hermann. Aún no lo recuerdas, pero lo harás. Mi hijo, repitió ella, examinando su rostro. Perdóname, pero no lo siento así. Me pareces un extraño. Aquella noche, cuando Axinia subió a su habitación y Rodión desapareció rumbo al estanque con Hermann. Esmira se acomodó con su portátil en la veranda. Desde la ventana abierta de arriba flotaba la melodía tenue de una nana. Recuerda canciones, pero no a su hijo, pensó Esmira. Amnesia selectiva. Quizás solo los recuerdos personales se habían visto afectados. La mañana siguiente comenzó con los gritos emocionados de Rodión. Mamá, pesqué un pez. De verdad, Hermann me ayudó, pero yo lo saqué. Esmira, aún en bata, salió a la veranda. Su hijo, empapado y cubierto de barro del estanque.
Mostraba orgulloso una pequeña carpa cruciana que se retorcía en un cubo. Bien hecho, pescador, le alborotó el cabello. Pero, ¿por qué tuviste que meterte al agua? Me resbalé, admitió, pero Herman me sacó. Es fuerte. Axinia salió entonces, con un vestido sencillo, el cabello recogido y un saludable rubor en las mejillas. Sus ojos mostraban más interés que el día anterior. ¡Qué buena pesca!, sonrió al niño. La fraile para el almuerzo. ¿Te gustaría? ¿Sabes cocinar pescado?, preguntó Rodión con franca curiosidad infantil. Axinia se quedó inmóvil, mirando sus manos con desconcierto. No lo sé, murmuró, pero siento que sí. Esmira buscó la mirada de Herman. En sus ojos había esperanza. En efecto, Axinia parecía más animada en casa. Tal vez el doctor Nechayev tenía razón sobre el poder curativo del entorno familiar. Tras el desayuno, Esmira propuso la primera sesión de terapia. Demos un paseo por la casa. Te mostraré cosas y podrás intentar recordar si están ligadas a alguna historia. Avanzaron despacio de una habitación a otra. Esmira tomaba distintos objetos: una figurita de porcelana, una caja de joyas tejida, un libro de poesía gastado, y se los entregaba a Axinia. Al tocarlos, ella parecía hundirse en recuerdos, y Esmira, como adivinando al azar, los verbalizaba en voz baja. Tu padre te regaló esta figurita por tu 18º cumpleaños. Y compraste esta caja en un mercadillo de San Petersburgo. Durante una exposición de arte. Axinia la escuchaba, asombrada. ¿Cómo lo sabes? Solo, lo supongo, respondía Esmira, eludiendo la verdad. Muchos objetos guardan las historias de sus dueños. Al caer la tarde, llegaron a los álbumes familiares. Herman se unió a ellas, sentado en silencio en un rincón del salón. Esmira señalaba fotografías, poniendo nombre a personas, fechas y eventos. En una imagen aparecía la casa, recién pintada y con techo nuevo. Fue en 1995, explicó. Acababas de comprarla y comenzaban las reformas. Axinia se estremeció de pronto, mirando la foto con intensidad. El agente llevaba una corbata ridícula. Con loros, dijo despacio. Y no dejaba de disculparse por la gotera, prometiendo un descuento. El silencio se hizo. Herman se inclinó hacia adelante. Mamá, ¿lo recuerdas? Axinia parpadeó, como saliendo de un trance. Sí, solo ese momento, pero con claridad. Como si fuera ayer. Esmira y Herman intercambiaron una mirada. Era el primer destello de un recuerdo genuino, no algo implantado por la narración. Es un comienzo, murmuró Esmira. Ahora debemos seguir. Los días se convirtieron en semanas. Rodión se adaptó a la nueva casa y trabó amistad con los niños vecinos. Pasaba las jornadas junto al estanque, construyendo fuertes, pescando, recogiendo setas y bayas en el bosque. Esmira trabajaba a distancia, favorecida por la conexión estable. Las mañanas eran para la terapia con Axinia, las tardes para sus tareas profesionales, y las noches, para el té en la veranda, los viejos discos de vinilo y largas conversaciones. La memoria de Axinia regresaba en fragmentos: la compra de la casa, su primera exposición individual, un viaje a Crimea. Poco a poco, esas islas de recuerdos se unían en un paisaje continuo. Recordaba su infancia, su juventud y los años de estudio, pero todo lo relacionado con Herman seguía envuelto en niebla. ¿Por qué puedo recordar casi todo excepto a mi propio hijo?, preguntó a Esmira, desesperada. Quizá porque son los recuerdos más importantes, los más cargados de emoción, explicó ella. Esos suelen ser los últimos en volver. Date tiempo. Una noche, tras acostar a Rodión y ver a Axinia retirarse a su habitación, Esmira y Herman permanecieron en la veranda. El aire olía a manzanas y hierba recién cortada. A lo lejos, algunos nadadores nocturnos se llamaban entre sí en la oscuridad. Dime, dijo Herman en voz baja, llenando sus copas de vino. ¿Cómo lo haces? Me refiero a que le cuentas a mi madre cosas que no podría saber. Detalles que no están en ningún álbum familiar. Esmira vaciló. ¿Debía decirle la verdad? ¿Le creería? Tengo un don, confesó al fin. Cuando toco a las personas o sus pertenencias, puedo ver recuerdos ligados a ellas.
Es algo que se transmite de generación en generación entre las mujeres de mi familia. Esperaba burlas o incredulidad, pero Herman simplemente asintió, como si aquello confirmara una sospecha íntima. Lo imaginaba, no hay otra explicación. Y no me asusta. No después de lo que hiciste por mi madre. Negó con la cabeza. Al contrario, me inspira. Te estoy más agradecido de lo que puedo expresar con palabras. En la penumbra, sus manos se rozaron. Ninguna visión, ningún recuerdo, solo algo distinto, inacible. Por un instante fugaz, ella deseó que esa mano tomara la suya y jamás la soltara. Se apartó con rapidez. Demasiado pronto. Demasiado complicado, demasiado a la vez. Es tarde, dijo, incorporándose. Mañana nos espera mucho trabajo. Pero, al conciliar el sueño, Esmira no pensó en la próxima sesión con Axinia, sino en el brillo de los ojos de Herman bajo la luz de la luna mientras observaba a su hijo, y en la calma y certeza que había sentido junto a aquel hombre reservado y confiable, que cuidaba con tanto esmero de su madre y aguardaba con paciencia su regreso completo. El dorado otoño de 2019 encendió de color la laguna de plata. Los arces ardían en carmesí, los abedules dejaban caer monedas doradas de hojas, y el agua, oscura, reflejaba el cielo invernal y bajo. La vida en la casa azul transcurría serena y constante. Axinia casi se había recuperado por completo y paseaba a menudo al aire libre, ayudando en las tareas del hogar. Su memoria había regresado en 3/4 partes, recordaba su infancia, juventud y carrera como artista, pero para ella, Herman seguía siendo tan solo un joven bondadoso e inexplicablemente devoto de su bienestar. Nunca volverá a recordarme, confesó él una tarde, mientras ambos colgaban los pies sobre el muelle. No pierdas la esperanza, replicó Esmira con suavidad. Aún no lo hemos intentado todo. No le dijo que había guardado una última carta. En 3 meses viviendo en la casa de Axinia, nunca la había llevado al estudio del ático, cerrado desde el día en que la artista salió para pintar una tormenta y jamás regresó. A la mañana siguiente, con Herman en la ciudad y Rodion en la escuela. Esmira propuso, ¿quieres ver tu estudio? Axinia se tensó, mirándola con recelo. ¿Mi estudio? Sí, en el ático. Herman me dijo que trabajabas allí. La mujer se llevó una mano a la frente. A veces sueño con una habitación llena de luz y el olor intenso, fresco, de la pintura. Vamos, insistió Esmira, quizá te ayude a recordar. Los escalones del ático crujieron bajo sus pies. Esmira abrió la puerta con la llave que Herman le había confiado, y la luz se vertió desde el amplio tragaluz, atrapando motas de polvo en el aire e iluminando estanterías con lienzos, caballetes y mesas abarrotadas de pinceles y pinturas. Axinia se detuvo en el umbral, llevándose una mano a los labios. Es hermoso, susurró. El estudio era un pequeño templo del arte, frascos y tubos de pintura en todos los tonos, decenas de pinceles en jarrones de cerámica y, en un caballete, un paisaje inacabado, la laguna bajo una tormenta, abandonado a medio trazo. Esmira se mantuvo a distancia, dejando que la mujer explorara. Axinia avanzó lentamente, rozando con la yema de los dedos los objetos, aspirando los aromas, entornando los ojos ante la luz. Puedo sentirlo, murmuró. Se acercó a una mesa donde un viejo tarro de lata guardaba pinceles de distintos tamaños, algunos suavizados por años de uso. Tomó uno, fino, con una ligera curva en la punta. En ese instante, como si se rompiera un dique invisible, los recuerdos irrumpieron. Esmira vio cómo el cambio se extendía por su rostro. Los ojos se le agrandaron, el aliento se le cortó, y apretó el pincel con fuerza. Dios mío, lo recuerdo todo. Se dejó caer en una silla sin soltarlo. La tormenta, empezó con premura. Salí a pintarla. Siempre me han fascinado, su fuerza, su energía. Quería captar ese instante en que el rayo parte el cielo. La lluvia caía cada vez más fuerte, pero no podía irme. Solo unos trazos más, y entonces. Respiró hondo, un resplandor cegador. Un árbol cercano fue alcanzado. Me arrojó hacia atrás. Luego, oscuridad, y una voz, tu voz, llamándome desde muy lejos. Le brotaron lágrimas. Herman,
hijo mío, no reconocí a mi propio hijo. Esmira se arrodilló a su lado, rodeando sus hombros temblorosos. Todo quedó atrás. Ya estás en casa. Axinia la abrazó con fuerza. Gracias a ti, tú me guiaste de regreso. Permanecieron así, unidas por hilos invisibles de dolor compartido y sanación. Debemos avisar a Hermann, dijo Esmira al fin. Que vuelva de inmediato. En menos de una hora, él llegó, dejando su trabajo en la ciudad. Al entrar en la sala, encontró a su madre erguida, rejuvenecida, con la mirada encendida. «¿Madre?», preguntó con cautela. «Hijo mío, perdóname por haberte hecho sufrir». Él cruzó la estancia en un instante, fundiéndose en un abrazo que lo devolvía a la infancia. Esmira se retiró discretamente a la veranda. Esa noche, con Rodion dormido y Axinia descansando, Esmira y Hermann se sentaron junto a la chimenea. Afuera, la llovizna otoñal repiqueteaba en las ventanas, adentro, reinaba un calor apacible. «No sé cómo agradecerte», dijo Hermann, mirando las llamas. «Me devolviste a mi madre. Ella encontró el camino por sí sola», respondió Esmira. «Yo solo la ayudé un poco». Un silencio denso, lleno de emociones no dichas, los envolvió. «Sabes», continuó él, «pensé que mi mayor alegría sería verla recordarme. Pero ahora sé que hay algo más». Le tomó la mano con cuidado. «No quiero que te vayas. Ni tú ni Rodion. Estos meses me han hecho ver que sois esenciales para mí». El corazón de Esmira latió con fuerza. Ella también había sentido lo mismo, que se había acostumbrado al murmullo de la laguna, a reconocer sus pasos en el pasillo, a la alegría tranquila de su regreso. «No podemos simplemente quedarnos», susurró. «Tengo un hogar, mi padre. Nuestras tradiciones. No te pido simplemente quedarte», dijo con gravedad. «Te pido todo, una familia. Un hogar, una vida juntos. Sé que es repentino y que necesitaremos tiempo. Pero estoy seguro de que te amo, Esmira, y a Rodion también. Trajiste luz a esta casa». Ella guardó silencio un momento. Recordó las palabras de su padre: «El don existe para servirte, no para que tú le sirvas». Por primera vez, había usado su don sin dolor ni temor, sino con amor, y todo había cambiado. «Debo hablar con mi padre», dijo al fin. «Pero yo tampoco quiero irme, Hermann». Una semana después, Ostap Zlatanov llegó, un hombre digno, de cabellos plateados y su eterna pipa. Tras hablar en privado con Hermann en el estudio, abrazó a su hija y le susurró: «Buena elección, hija mía. Tu madre estaría feliz». Se decidió que Ostap se mudaría con ellos. Había espacio de sobra, y los talleres de arte y talabartería se complementaban. La vieja casa Zlatanov quedaría como residencia de verano. La primavera de 2020 trajo la boda, bajo manzanos cubiertos de flores blancas y rosadas. La pandemia la mantuvo pequeña, pero cálida y sincera. Axinia pintó su primer cuadro terminado desde su recuperación, un retrato de los recién casados. Ostap regaló a Hermann un arnés de caballo hecho a mano. Rodion, solemne en su papel de hombre de la casa, llevó el cojín con los anillos. «Siempre soñé con este día», susurró Axinia a su hijo durante el banquete. «Incluso cuando no te recordaba, en el fondo sabía que encontrarías a una mujer extraordinaria». Esmira, al oírlo, sonrió. Su don, antes una maldición, la había conducido hacia estas personas, este hogar, este amor. En diciembre de 2020, la laguna se cubrió con su primer hielo y el bosque se tiñó de nieve fresca. El llanto de una recién nacida resonó en la casa azul junto a la laguna plateada. Había llegado Milena, llamada así por la abuela que jamás conocería, y cuyo don quizá heredaría algún día. «¿Crees que tendrá tu habilidad?», preguntó Hermann, contemplando a la niña dormida. «No lo sé», respondió Esmira. «Pero si la tiene, le enseñaremos a abrazarla con amor, no con miedo». La nieve caía mansamente. En la habitación contigua, Rodion ayudaba a su abuelo a tallar un caballo de madera para su hermanita. Axinia pintaba un paisaje invernal para una próxima exposición. Esmira permanecía junto a la cuna, admirando la intrincada trama del destino. Solo 18 meses atrás, temía su don, ahora era parte de su fuerza, de su amor, de su nueva familia.
Al rozar con sus dedos el pequeño puño, tuvo una visión fugaz. Milena, ya adulta, de pie ante un caballete, una mano sosteniendo un pincel y la otra posada sobre el lienzo, como si leyera su memoria. Esmira sonrió. El círculo se había cerrado, solo para volver a empezar. ¿Y tú, qué habrías hecho en el lugar de Esmira? ¿Usarías un don así, sabiendo que puede traer tanto dolor como alegría, o preferirías no interferir en el destino de extraños? O quizá te ves en Herman, confiando en alguien con un poder extraordinario para salvar a un ser querido. Comparte tus pensamientos, me encantaría saber cómo actuarías. Si la historia de Esmira y Axinia te ha tocado el corazón, no olvides darle me gusta y compartirla. Puede dar esperanza a alguien o inspirarle a ver sus capacidades ocultas con nuevos ojos. Y, por supuesto, suscríbete para no perderte más relatos, historias de destinos humanos, de amores que superan cualquier barrera y de la importancia de aceptarse con toda la propia singularidad.